Hola estudiantes, les voy a hablar un poquito más de la gestualidad y para empezar, seguramente en el colegio a ustedes les enseñaron a rayar más o menos así, ¿sí? Bueno, digamos que esto, si se trata de llenar una superficie y de que a usted le quede parejita, esto le va a funcionar. Pero para lo que nosotros estamos haciendo necesitamos una gestualidad distinta, una gestualidad que realmente interprete el movimiento de la forma. Bueno, entonces esta gestualidad, digamos que es más bien como el parabrisas de un taxi, como la gestualidad del parabrisas de un taxi. Previamente he trazado una línea vertical, he tomado algunas medidas y entonces yo tengo que aquí este módulo me lo encuentro 1, 2 aquí en la cintura, que ustedes ya lo saben. Aquí hay un movimiento, entonces por el movimiento esto va a cambiar un poco, pero entonces tengo ya 3 aquí y con la mano serían 4. Esas son las 4 divisiones que yo tengo aquí, de tal manera que yo ya sé que más o menos la pelvis me queda por este lado, que la cadera me queda más o menos por este lado, ¿sí? La gestualidad consiste entonces en ¿qué? La gestualidad consiste en el movimiento. Entonces yo tengo un movimiento para esta mano, tengo un movimiento para las piernas. Recuerden que nada es recto en las formas orgánicas. La línea vertical me ayuda a entender bastante mejor qué es lo que pasa con los espacios, porque es más fácil mirar la relación que hay aquí que ver en conjunto lo que pasa con el espacio vacío de la pierna completo. ¿De qué se trata aquí entonces? De ir creando superficie y de tener en cuenta para eso el movimiento, de la figura. Entonces yo ya tenía 4 divisiones tomadas, ¿sí? Y ya sé que el hombro me queda por aquí, entonces ya sé que no me voy a pasar. Recuerden que miramos las diferentes relaciones que puede haber, ¿sí?, entre los elementos. Entonces tengo esta, ¿sí? Tengo, a ver, que aquí me perdí un poquito. Tengo esta, que me da hasta la máscara y esta otra, bueno. Entonces fíjense que la figura se va armando. Hay que mirar las referencias. Hay que mirar bien las referencias que uno tiene. A ver qué va con qué. Y darle un poco como al tema de la forma, ¿sí? Al tema de la forma, y los pliegues van a ser muy importantes aquí porque les van a decir del movimiento. Vayan comparando siempre los espacios negativos que les van resultando en su dibujo y apóyense en el movimiento de la mano, en el movimiento gestual. Interpreten todo lo que ven en términos de movimiento. ¿Para dónde se mueve una figura? ¿Para dónde se mueve una forma? Entonces es fácil ver cómo la pantorrilla se nos mueve aquí en un sentido diagonal, curvo. Ok, voy a avanzar un poquitico y continúo. Bueno, aquí he avanzado ya un poquito.
Entonces, una cosa que puede ser importante y chévere es que ustedes tengan en cuenta los movimientos de los elementos que se encuentran ahí, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, estoy teniendo en cuenta las sombras. Voy a llevar este dibujo gestual un poquitico más lejos, ¿sí? Digamos que ya con esto yo podría trabajar. Ya con esto yo podría trabajar, podría armar mi figura. Los detalles, quiero decir, es trabajar con las tonalidades que hay ahí, ¿sí? Intensificar algunas partes y ayudarnos es ir marcando algunos elementos de referencia. De todas maneras es muy curioso porque yo he notado que de manera inconsciente uno hace eso, ¿sí? Se deja referencias, porque el ojo de todas maneras, el ojo funciona solo, el ojo funciona en automático, usted no necesita darle órdenes al ojo, ¿sí? El ojo ya está calibrado. Bueno, paremos aquí un segundito. ¿Cómo se relaciona entonces este tipo de dibujo gestual con la sincronización del ojo y la mano? En la sincronización hemos trabajado el seguir, digamos, los elementos de la figura. En ese caso lo que hacíamos era ir armando un borde a partir de una estructura que eran como unas varillitas, un esqueletico, ¿sí? Aquí el esqueleto lo hacemos mucho más específico, ¿sí? Ese esqueleto lo hacemos mucho más específico, de manera que tenemos en cuenta el tema de la superficie, el tema de los espacios, verificamos estos espacios, ¿sí? Pero en todo caso siempre estamos trabajando con la dirección y el movimiento que la visión nos está proponiendo. De ninguna manera, como les dije al principio, este rayado uniforme nos va a servir para encontrar esto, porque definitivamente se trata de que si usted está sincronizado con el movimiento, usted va a poder confiar lo suficiente, usted va a poder entender, ¿sí?, de qué se trata este movimiento. Aquí lo estoy graficando. Fíjense que toda esta línea, todo esto, ¿sí?, está formando una especie de S, ¿sí? Generalmente nos encontramos eso, ¿sí? La figura de la S nos la vamos a encontrar un montón de veces, ¿sí? Bueno, paremos aquí un segundito. Entonces, lo gestual tiene que ver con el movimiento, pero tiene que ver con la capacidad también de sincronizar y de entender ese movimiento. Miren, esto es un poco como si ustedes estuvieran bailando. Se trata de sintonizar música y se trata de sintonizar a la pareja, ¿sí? Ok, entonces ahora vamos a avanzar un poquitico. Bueno, aquí ya he avanzado unos minutos. He hecho algunas comparaciones, particularmente la punta del zapato me coincide con la empuñadura. Bueno, aquí se me alargó un poquitico según parece. El centro del zapato con la mano, esa me da, ¿sí? Esta está un poquitico más adentro, no tan salida como esta. Bueno, ¿qué más tenemos? Es decir, hay que ir haciendo comparaciones a medida que uno va avanzando, ¿sí? Los espacios negativos. Y no se trata de seguir el dibujo en todas sus líneas, la primera estructura en todas sus líneas. No se trata de seguirla, porque puede ser que uno en un momento dado se haya equivocado, sino de flotar libremente sobre esa estructura. Lo digo particularmente porque en el caso de los pies, ya les muestro, en el caso de los pies justamente ya tuve en cuenta eso, ¿sí? Por ejemplo, este pie estaba un poquitico más atrasado, el primero, y después lo adelanté un tris, ¿sí? Y igual este también estaba un poquito adelantado y también lo eché un poquitico para atrás, ¿sí? Entonces, en el segundo dibujo ocurren correcciones al primero. Eso es importante. Siempre está uno mirando espacio negativo, si le coincide, espacio negativo, si le coincide, ¿sí? Los espacios si le coinciden. Y el dibujo siempre va a tener un margen en el que usted va a poder tener, en el que usted tiene alguna flexibilidad, digamos, y no va el dibujo a sufrir mucho, a verse muy perjudicado si usted se equivoca en una o en otra cosita, ¿sí? Entonces,
el dibujo te va a aguantar unas pequeñas equivocaciones, pero te va a quedar más exacto en la medida en que tu primera estructura, tu primera interpretación, tu primera comprensión de la forma completa sea correcta y la manera como tú expreses eso pues sea funcional. Yo pienso que esta es una manera muy funcional de expresar la comprensión de la figura que se da en la estructura. Efectivamente, según el caso anterior, nosotros podíamos hacer unas especies de líneas de alambre aquí, ¿sí? Pero entonces pienso que el tema del grosor, del espesor del cuerpo es muy importante para transmitir la idea de la figura, del cuerpo humano. ¿Mm? Así que por eso y porque además dejamos muchas referencias que son interesantes ahí en el camino y aprendemos a notar cómo el ojo trabaja solo, muchos de los elementos que son variaciones de las direcciones que hemos entendido como parte de la formación como parte de las fuerzas que integran esa figura, ya las hemos tenido en cuenta sin advertirlo. Entonces uno ve huellitas ahí, huellitas. Ah, aquí de pronto había notado ya que esto llegaba hasta aquí. ¿Sí? Es un poco más o menos eso. ¿Sí? Aprender a confiar en uno mismo. Un punto muy importante de todo esto es la autoconfianza. La autoconfianza. ¿Sí? Es fundamental. Si usted tiene autoconfianza, usted no tiene necesidad de estar retocando obsesivamente el dibujo para corregirlo, porque es que además apenas usted empieza a hacer eso, crea un punto focal que llama la atención sobre justamente lo que usted quería corregir en el dibujo y entonces lo que muestra es que usted se equivocó. ¿Sí? Normalmente los estudiantes hacen eso al principio. Ahí donde repasan las líneas, ¿sí? Ahí es donde le están mostrando a uno pues en qué se equivocaron. Eso se ve ahí mismo. Ok, la línea limpia, la línea nítida te permite transmitir tu idea de una manera también nítida, de una manera directa. El dibujo no solamente tiene el valor del parecido, el dibujo también tiene el valor de la conjugación de los elementos gráficos, de lo que esta idea, de lo que esta imagen es capaz de transmitir. Y ciertamente es distinto lo que puede transmitir una imagen manual a lo que transmite una imagen fotográfica, ¿sí? Sencillamente son distintos, no es que este es mejor, este es peor, cada uno tiene su contexto, ¿sí? El hecho es que son distintas los elementos que tú te encuentras en un dibujo a mano y los que te encuentras en una fotografía. A veces la fotografía es la que sirve a veces lo que mejor va a expresar una idea, pues va a ser un dibujo. Bueno, espero que esto les ayude.